general, si alguien nos dice que está yendo al psicólogo, es muy posible que pensemos que quizás está triste o que tiene algún problema de ansiedad, o incluso, yo que sé, algunos conflictos, frustraciones, impotencia. Sin embargo, es impresionante la cantidad de personas que vienen a consulta porque su problema se relaciona con una emoción llamada culpa. Si estás viendo este vídeo, es más que probable que ya conozcas lo engorrosa que es esta emoción. El constante juicio interno hacia cada cosa que dices o haces y la preocupación a posteriori tras haberlo hecho, que nos lleva muchas veces a pedir perdón de manera compulsiva o hacer cosas para complacer a los demás. Ok, si te has sentido identificado o identificada con lo que acabo de describir, quédate hasta el final del vídeo porque vamos a entender por qué tenemos esta relación con la culpa y también cómo trabajarlo. Depende del autor o autora que consultes, te dirá una cosa distinta, pero en principio la culpa es considerada una emoción secundaria, es decir, no es una emoción básica. Esto se debe a que tiene un fuerte componente cultural, es decir, aprendido. Por ejemplo, el miedo sería una emoción básica o universal, ya que si tú te asomas a un precipicio, no hace falta que nadie te explique el riesgo que eso conlleva para que sientas miedo. Sin embargo, las emociones secundarias, como la culpa, tienen un fuerte componente cultural y social, como ya he dicho antes, y se derivan de estas emociones universales. Para que lo entiendas, por ejemplo, si le has sido infiel a tu pareja, es muy posible que sientas culpa, aunque esto va a depender del contexto social y cultural en el que vivas. A lo mejor en algunas sociedades esto no está penalizado. Antes de entrar de lleno en lo que va a ser el contenido de este vídeo, quiero recordarte que he escrito un libro, que lo tienes por aquí, ¿vale? Bueno, yo lo tengo por aquí, tú lo vas a tener en la descripción, que se llama Con querer no es suficiente. Es una revisión bibliográfica sobre la dependencia emocional y el apego en el siglo XXI, ya que esto está muy relacionado con el contexto cultural y social en el que vivimos, pero además también es una forma de profundizar sobre nuestras formas de relacionarnos y por qué a veces tendemos a repetir patrones con personas que precisamente hacen que nuestras relaciones pues fracasen. Es muy interesante, si te gusta este vídeo creo que te va a molar, así que como te digo, lo tienes abajo en la descripción por si quieres echarle un ojo en Amazon. Y ahora sí, vamos con el tema. Para serte sincero, yo no estoy al 100% convencido de esto, ya que sí que pienso que el ser humano puede sentir culpa de manera completamente intrínseca, pero el caso es que da un poco igual para lo que vamos a hablar hoy. Lo importante bajo mi punto de vista es la relevancia que tiene esta emoción en la vida de muchas personas. Como la mayoría de emociones desagradables, no mola experimentarla, pero tiene una función adaptativa. En este caso, la función adaptativa tiene que ver con la reparación. Es una emoción que nos sirve para la adaptación social. Si no sintiéramos culpa, seguramente no viviríamos en una sociedad civilizada, o más o menos civilizada. Por lo que la culpa también va a estar muy vinculada a la empatía y a los afectos. Como he dicho, tiene su función adaptativa. Lo que sucede es que muchas personas pulsan el botón de la culpa con demasiada frecuencia e intensidad, lo cual les lleva a un grandísimo sufrimiento y que deje de ser adaptativo realmente. Entonces, ¿por qué algunas personas viven siempre del lado de la culpa? Existe un cierto patrón de comportamiento en las personas culposas que tiene que ver con la tendencia a responsabilizarse de todo lo que sucede a su alrededor. Bueno, no sé si de todo, quizás esto sea mucho decir, pero sí que tienden a responsabilizarse de cosas que no les pertenecen o que no les pertenece atribuirse la responsabilidad del modo en que lo hacen. Por ejemplo, recuerdo el caso de una historia que me contó una de mis pacientes en consulta. Ella había organizado una fiesta en su casa y había invitado pues a diferentes amigos para que acudiesen. La fiesta iba muy bien, se lo estaban pasando todos ok, pero en un momento dado de la noche hubo un conflicto entre dos personas de la fiesta. Esto enrareció el ambiente e hizo que aquello decayese y que finalmente la cosa pues no saliera todo lo bien que se esperaba. El conflicto en ningún momento tuvo que ver con ella de ningún modo, sin embargo se sintió muy culpable porque la fiesta no hubiese salido bien y la gente no hubiera disfrutado. Y como es lógico, ella no tenía ninguna responsabilidad en el conflicto de estas dos personas. En el caso que te acabo de contar de mi paciente, ella se estaba responsabilizando del bienestar de los demás, de que todos estuvieran contentos, quizás porque ella es quien había organizado la fiesta. Pero lo cierto es que incluso antes de que ocurriera ese conflicto, ella estaba más centrada en que todo el mundo estuviera a gusto y la cosa saliera bien que en realmente disfrutar ella. Se salió de la posición de agente de disfrute, de invitada más a la fiesta, para intentar que todo el mundo estuviera contento y satisfecho. Quizás mientras me estés escuchando estés pensando que es coherente, que si tú has organizado una fiesta, pues quieres que la gente esté cómoda. Pero piénsalo fríamente. ¿Realmente es tu responsabilidad que la gente disfrute y sea una noche épica para ellos? Yo diría que no. Es un cierto modo es querer controlar cómo se sienten los demás, aunque sea para que se sientan bien. Y también es olvidarte de ti misma. Esto que te acabo de escribir en realidad es un patrón de codependencia. Las personas que tienden a relacionarse de manera un poco chunguita con la culpa y la responsabilidad suelen ser personas que tienden a olvidarse de sí mismas, de sus necesidades y deseos y se relacionan con otras personas a las que cuidar, a las que salvar o procurar que estén bien con ellos a toda costa. Si quieres profundizar sobre esto de la codependencia, vídeo por ahí. ¿Y por qué le pasa esto especialmente a algunas personas? Bueno, pues como buen psicólogo que soy, voy a buscar las causas en nuestras primeras experiencias vitales y de apego. En el libro Psicopatología y apego de Manuel Hernández, el cual tengo por aquí, por cierto, se habla de la intrínseca relación que hay entre la emoción de la culpa y la vergüenza. Cuando desde pequeñitos hemos sido criados y educados fundamentalmente desde estas dos emociones, estamos comprando muchas papeletas para desarrollar problemas de trauma relacionados
relacionales. Un fenómeno que es muy traumático y a veces invisible es la parentificación. La parentificación es un término acuñado por el psiquiatra húngaro, voy a tener que leerlo porque esto ni Dios que lo pronuncie, Borzonmény Nagy, que hace referencia a cuando un niño o niña se ocupa de sus padres, es decir, hay una inversión de roles. El niño o niña tiene que asumir un rol de cuidador para el que no está, evidentemente, emocionalmente preparado o preparada. Esto implica tener que exponernos desde muy pequeños a grandes responsabilidades y en su defecto también a la culpa, ya que esta va a aparecer cuando no seamos capaces de resolver con éxito dichas responsabilidades. Se desarrolla una forma de percibir el mundo donde el bienestar de los demás es mi responsabilidad, y si los demás no están bien es que de alguna manera he fallado. En mi experiencia como clínico durante 9 años también he detectado otro patrón de apego muy habitual en las personas que tienden a la culpa. Adultos que de niños y niñas eran muy sensibles, que tendían a ser obedientes o el clásico niño bueno de la casa, con padres que eran muy rígidos, ciertamente dominantes, que tendían a ensalzar lo buenos que eran y las cualidades tan positivas que tenían, pero que cuando había un error lo penalizaban excesivamente. Esto último es muy importante entenderlo porque todos de pequeños necesitamos límites y que nos castiguen si hemos hecho pues las cosas mal. Pero igual que esto es cierto, también es un punto de trauma cuando los castigos son desproporcionados en relación al error cometido o el castigo va hacia lo personal. Imagina que eres un chaval de 14 años y un día te pillan tus padres haciendo pellas de las clases de por la tarde de inglés. O que un día sales con tus amigos, bebes un poquito de más y llegas a casa bastante borrachete y acabas vomitando. Estas son conductas que como padres debemos castigar, limitar, educar. Ahora, también es verdad que en la adolescencia lo normal es que nuestros hijos o hijas saquen un poquito los pies del tiesto. No creo que sea conveniente, por este tipo de conductas, endemoniarles y hacerles sentir como si fueran una decepción tremenda para nosotros. Esas miradas de decepción profunda tan solemnes como si nos hubieran roto el corazón y no fueran el hijo o hija que nosotros esperábamos, hacen muchísimo daño, incluso sin necesidad de aplicar castigos tangibles. Y muchas personas se han criado bajo ese paraguas de la mirada crítica con la constante preocupación de decepcionar, hacer daño o preocupar a sus padres. Como si fueran personas malísimas o que hay algo muy malo en ellas, cuando en realidad hay personas con un enorme corazón por ahí fuera sintiéndose horribles. El miedo a decepcionar, a incordiar o a que se enfaden con nosotros nos puede llevar a desarrollar estilos relacionales complacientes con los demás que buscan a toda costa evitar el castigo. De esta manera la culpa se convierte en una emoción vehículo para intentar tener relaciones seguras con los demás. Digo intentar porque desde luego que no van a ser seguras. Las personas que se han criado en estos ambientes que te acabo de describir suelen desarrollar una serie de sensibilidad especial o de alertas a las señales de enfado de las demás personas, por lo que siempre van a estar vigilantes y atentas a estas posibles señales. O por ejemplo van a vivir con mucha angustia y preocupación si un ser querido, alguien que les importa, muestra un cierto nivel de rechazo hacia ellos o ellas. Un ejemplo sencillote sería por ejemplo si un amigo o amiga pues no te contesta los mensajes de WhatsApp o te contesta un poco seco. Y fíjate que lo importante no es tanto el miedo a perder el vínculo, sino el miedo a perder el vínculo por mi culpa, porque haya hecho algo malo, que muchas veces no saben ni qué puede ser. Este miedo a perder el vínculo por propia responsabilidad muchas veces también debilita a la propia persona, ya que le lleva a evitar conflictos, puede sentir que no expresa lo que realmente quiere o desea, o incluso a tener una actitud complaciente o sumisa frente a los demás. Comportarte como si no fueras merecedor o merecedora de amor porque sí, sino que tienes que intentar que los demás estén contentos contigo para que no se vayan, es una forma también de minar mucho tu autoestima personal. Es como si no pudieras tener tu propio espacio en el mundo y tuvieras que estar siempre pidiendo permiso para estar en la vida de los demás. Esta culpa tóxica nos lleva a adecuarnos a las expectativas de los demás como una forma de mantener el vínculo y, como he dicho, perdiéndonos a nosotros mismos en él. ¿Y esto tiene solución? Pues por supuesto que se puede trabajar. Por ejemplo, algo muy interesante sería hacer un profundo trabajo de autoconocimiento en terapia. Entender cómo somos, cómo nos comportamos y cómo se ha ido construyendo todo eso en nuestra biografía. Y no porque por saberlo de repente todo vaya a cambiar o haya una transformación mágica, sino porque esto nos puede servir para detectar nuestros comportamientos, entender de dónde vienen y poder modificarlos. Este miedo a la pérdida del vínculo o a que los demás se enfaden con nosotros nos lleva muchas veces a realizar compulsiones o evitaciones, como puede ser evitar conflictos, decir lo que realmente pensamos y que está perpetuando todo el problema. Al final lo que hay es una evitación constante del sentimiento de culpa y de la responsabilidad. Por ejemplo, muchas personas que tienen este problema con la culpa pueden tender a mentir y a dar excusas de cosas de las que simplemente se tienen que responsabilizar y hacer cargo de ellas. Si de pequeños no se nos ha permitido tener una relación sana con la responsabilidad, donde se nos escucha,
escuche, se nos concedan más oportunidades, se nos permita expresarnos o pedir perdón, ese derecho nos lo tenemos que dar ahora en la vida adulta a poder hacer las cosas de esta forma. Responsabilizarnos por nuestros pecados sin hacernos el harakiri. Por otro lado, esta relación con la culpa parte de una fuerte distorsión cognitiva. Las distorsiones cognitivas son interpretaciones erróneas y sesgadas de la información que recibimos. Antes te ponía el ejemplo de una de mis pacientes cuando organizaba una fiesta en su casa. Si tú eres una persona a la que siempre se le ha culpado y responsabilizado de todo lo que sucede alrededor, tu forma de percibir el mundo y las relaciones con los demás será este será tu filtro y tu sesgo a través del cual ves la realidad. Pero esto no deja de ser una distorsión cognitiva porque estás atribuyéndote responsabilidades que no te corresponden. Existen una serie de sesgos cognitivos que son muy habituales en las personas culposas, como son el sesgo de los deberías, el sesgo de la interpretación del pensamiento y sobre todo el que te acabo de escribir anteriormente, como es el sesgo de la falacia de control, donde pensamos que tenemos más control y responsabilidad de las cosas que pasan a nuestro alrededor del que en realidad tenemos. De modo que una de las cosas que podemos hacer para cambiar nuestra relación con la culpa es cambiar nuestra forma de pensar, filtrar mejor la realidad y desarrollar una cosa que se llama el metapensamiento. El metapensamiento consiste en pensar sobre lo que pensamos, someter a juicio las cosas que damos por sentado. Siguiendo con el ejemplo de lo de la fiesta, yo puedo sentirme muy culpable atribuyéndome que la fiesta haya salido mal por mi culpa y desarrollar metapensamiento y empezar a cuestionarme si esto que estoy pensando tiene su razón de ser, es objetivo y es realista. Porque de esta manera puedo recolocar las cosas y cambiando mi forma de pensar también cambia mi forma de sentir. Cuestionarnos a nosotros mismos las cosas que estamos pensando y dando por hecho de manera automática. Por último, recordarte algo que he dicho al comienzo del vídeo y es que el fin último de la culpa no es el castigo sino la reparación. Desarrollar una nueva forma de relacionarnos con la culpa y la responsabilidad donde si nos hemos equivocado o hemos fallado en algo, intentar hacerlo lo mejor posible, remediarlo, pedir perdón o lo que haga falta, pero no hace falta darse con el látigo ni sufrir. Ese no es el objetivo de la culpa. Si nos hemos equivocado, asumimos la parte que nos toca, lo intentamos solucionar y ya está. Espero que te haya molado este vídeo. Si es así, házmelo saber con un like, un comentario, suscríbete al canal también para no perderte nada de lo que viene en el futuro. Y si quieres seguir aprendiendo sobre el tema de emociones, por ahí te dejo un vídeo con las emociones básicas para profundizar en el tema. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.